tarde, respetables asistentes. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, a través del Instituto de Formación Profesional, les da la más cordial bienvenida a la conferencia Lecciones de Afganistán para la Seguridad de México, dictada por el ex embajador de México en Afganistán, Ángel Luis Ortiz Monasterio, Castellanos, la cual se lleva a cabo en el marco de la conmemoración del centenario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. A continuación, daré lectura de su síntesis curricular. Académico, servidor público, activista social, periodista y diplomático mexicano. Nació en la Ciudad de México en 1942. Egresado del Colegio de México de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Miembro del Servicio Exterior Mexicano de 1963 a 2008. En el exterior sirvió en Cuba, República Dominicana, Canadá y como embajador en Jamaica, Colombia, Irán y Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, Tayikistán y Kirguistán. En la función de protección a mexicanos, sirvió como cónsul general en Florida, Texas y Oklahoma. En el campo humanitario, fundó la Dirección General de Derechos Humanos en Gobernación, Comisionado Nacional de Refugiados, fundador y primer secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el exterior asistió a mexicanos en trance de pena capital, fue así como facilitador en el proceso de paz entre las FARC y participó activamente en el intercambio de prisioneros de guerra en Colombia, en coordinación con la Cruz Roja Internacional. En la academia ha sido profesor o conferencista de las universidades de Indias Occidentales, Universidad Internacional de la Florida, Universidad de Princeton, Universidad de Fudan de Shanghái, China, además de articulista de varios diarios nacionales e internacionales. En 2 ocasiones ha sido miembro del Consejo Editorial del diario Reforma. Actualmente, profesor de asignatura del Tecnológico de Monterrey, Campus Toluca, en las materias de Derecho Internacional Público y Perspectiva Internacional. Al finalizar la conferencia se abrirá un espacio para realizar sus preguntas y comentarios. Embajador, le agradecemos su invaluable colaboración con esta Procuraduría. Por favor, sea tan amable de dar inicio con la conferencia. Muchísimas gracias. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Primero que nada, quisiera yo agradecer profundamente esta amable invitación por parte de la Procuraduría General del Estado de Hidalgo, que me ha enviado una invitación que espero que sea la primera de muchas otras diálogo con ustedes. La verdad es que la capacitación que están recibiendo ustedes en esta etapa de su carrera se me hace enormemente atractiva y la parte más receptiva del momento en que se encuentran ustedes. Por otro lado, también quisiera, desde luego, al señor procurador, nuestro buen amigo, don Alejandro Javid Nicolás, que ha sido tan amable de convocarnos a este gesto. Este es un gesto que yo aprecio enormemente. Yo tengo la impresión de que esta combinación entre academia y futuros servidores públicos tiene un impacto tremendo, porque sirve fundamentalmente en dos dimensiones. Por un lado, es una forma de que ustedes aprendan de lo que pasa en el mundo, pero por otro lado también es una forma que los maestros aprendamos de ustedes. Estamos aquí en un afán de aprendizaje mutuo, estamos seguros que sacaremos un gran provecho y que esto promete pues tener muchos encuentros más en el futuro. Hoy nos dedicaremos a revisar un caso paradigmático, ejemplar, que es el tema de esta guerra interminable en Afganistán durante 20 años. Es la última etapa de los 9 invasiones que ha sufrido Afganistán en su historia, desde Alejandro Magno hasta nuestros días. Pero vamos a ver para qué se debe, por qué un país como Afganistán ha sido sometido permanentemente a invasiones extranjeras. ¿A qué se debe? Primero que nada, creo yo que es importantísimo que hagamos una evaluación del concepto geopolítica. La geopolítica es la ciencia que combina fundamentalmente la geografía con las decisiones políticas y técnicas. Es muy importante
que siempre, siempre como disciplina, vean la cartografía. Vean la cartografía de México, la cartografía del estado de Hidalgo, y van a ver ustedes que hay muchísimos de sus grandes dudas sobre la composición del Estado, la composición del país y la composición del mundo, está reflejada en los mapas. Se encuentra en una de las esquinas de su pantalla, seguramente aparecerá para ustedes un mapa de Afganistán. En él podrán apreciar cosas muy interesantes. Primero que nada, no tiene salida al mar. Esto ya es un dato interesante que le da a un experto en geopolítica sobre cuál es la condición de un país o una región que no tiene acceso al mar. Es el caso, por ejemplo, del estado de Hidalgo. Hidalgo no tiene acceso al mar. Por lo tanto, esto le da unas características distintas. Está rodeado de tierras y está rodeado de otros estados de la Federación. Esto también le da una perspectiva totalmente distinta. No es lo mismo estar cerca de un estado con conflictiva social amplia que un estado, dijéramos, libre de polvo y paja. Esto no se da más que nada. Es una utopía pensar que hay estados que no tengan problemáticas de todo tipo. Todos los estados nacionales, todos los estados de la Federación en México, todos ellos están sometidos a la problemática local. Esto es inevitable, ineludible. Entonces, veremos en el mapa de Afganistán una cosa, no está rodeado más que de estados nacionales, de muchos estados nacionales, incluyendo China, incluyendo Irán, incluyendo Pakistán, que son estados que van a darle un carácter a el tipo de relaciones y conflictiva del estado afgano. Afganistán es uno de los países más antiguos del planeta, es definitivamente sus orígenes se trazan desde la época prebíblica y ha sido sometido a múltiples invasiones durante su larguísima vida. Y estas invasiones constantes han sido fundamentalmente la clave para entender dos cosas, su fuerza y su debilidad. ¿Por qué su fuerza? Porque un país sometido a muchas invasiones es un país que se ha nutrido de muchas culturas. Es el caso de Afganistán, es una combinación en las artes, en las ciencias, es una potencia fundamentalmente porque ha recibido el influjo, la influencia de muchas culturas. La cultura persa, la cultura griega, con Alejandro Magno, la cultura anglosajona, fundamentalmente los ingleses, la cultura rusa, tanto en la época de los zares como en la época actual, que es de la Rusia republicana. Vamos a ver que cómo ha expulsado sistemáticamente a todos los invasores. A todos los ha expulsado a la larga. Esto nos habla de una enorme resistencia y de una enorme vocación por la defensa del interés nacional. Los afganos han combatido, inclusive en los últimos 40 años, han expulsado de su territorio a dos superpotencias, a la Unión Soviética, que fue expulsada hace más de 20 años, y a Estados Unidos recientemente. Es decir, estamos hablando de un país con un currículum militar enorme, pero también el hecho de ser sometido a muchas influencias extranjeras lo ha llevado a un tema muy negativo para ellos, que ha sido la dispersión y la atomización social. En Afganistán, a pesar de su enorme riqueza estratégica, sigue siendo un país gobernado a partir del principio de las tribus. Es un país tribal, es una democracia tribal. Esto nos hace enormemente vulnerables, porque una política de tipo tribal dispersa el poder, dispersa el interés nacional, dispersa el objetivo de cualquier Estado nacional, que es la homogeneidad. No es un Estado homogéneo, es un Estado como México, es un Estado también cargado de diferentes culturas. Eso los hace muy ricos, como dijimos, pero también los crea
les crea unas dificultades enormes a la hora del tema relacionado con la unidad nacional. Es muy importante la unidad nacional en países, en todos los países, muy especialmente aquellos que tienen una enorme influencia por los diferentes grupos que han interactuado en ella. Vamos a ver rápidamente, en forma muy general, el tema de la influencia de la geopolítica. Ya vimos el mapa, ya vimos cómo está rodeado, ya vimos cómo es un país que se ha ido conformando paulatinamente a partir de invasiones extranjeras, y esto les da esa connotación de fuerza vital como cultura, pero una enorme debilidad institucional como una colección, una verdadera colección de diferentes tribus. Esto los hace difíciles de manejar, difíciles fundamentalmente porque es muy complejo para sus líderes crear un consenso permanente y difícil para sus líderes crear un interés nacional para todos. Lo que es interés para una parte del país no es interés para el otro, especialmente entre el norte y el sur de Afganistán. Afganistán está dividido en dos grandes regiones. La región del sur, que es de los pashtunes, que es muy interesante, que es exactamente el origen del Talibán. Talibán es un movimiento de liberación nacional de los pashtunes. Y el norte, que es los Hazara. Los Hazara son musulmanes chiitas que responden a mucho a los intereses del vecino Pakistán y el vecino Irán. Eso es muy importante. Y precisamente esta secuencia es lo que ha hecho enormemente difícil el manejo del tema de la política afgana, que ha estado sometida siempre, y todo el mundo, que hablan ustedes del tema de Afganistán, todo el mundo les va a decir que es un país cargado de conflictos, cargado de historia, cargado de guerras, de invasiones, y en los cuales, curiosamente, tiene un país de dimensiones pequeñas, ha salido siempre triunfador. A la larga, todos los países que lo han invadido, todos, mongoles, turcos, persas, ingleses, rusos, soviéticos, norteamericanos, la OTAN, todos ellos han terminado expulsados de Afganistán. Es un país que tenemos que observar con mucho cuidado. Y la primera elección tenemos que observar con cuidado la geopolítica de cada país. Cada país tiene su propia geopolítica, su percepción de vulnerabilidad, su percepción de cuáles son sus pluses, sus fuerzas, cuáles son las ventajas y desventajas de cada geopolítica en el mundo. Por ejemplo, muy interesante ver cuál es la geopolítica de los rusos. Los rusos, ¿por qué siempre tratan de conquistar puntos en el globo terráqueo que les dé acceso al mar? ¿Por qué? ¿Por qué esa compulsión de Rusia por tener acceso a aguas calientes? Aguas, quiere decir, un puerto de aguas calientes es un puerto que está funcionando todo el año. Los puertos de Rusia, generalmente en el círculo polar ártico, son puertos que solamente están abiertos durante 2 o 3 meses al año. Los demás parte del tiempo están totalmente cerrados por el hielo. Por lo tanto, Rusia siempre anda buscando cómo entrar en contacto con territorios que puedan tener acceso al mar, aguas calientes. Eso es muy importante. Estoy seguro que pocos de ustedes habían reflexionado sobre la idea de que muchos puertos del mundo están congelados durante la mayor parte del tiempo. Tenemos una gran ventaja los mexicanos, la gran ventaja que no hemos sabido aprovechar, por cierto, no hemos sabido aprovechar de sacarle beneficio a el hecho de tener puertos en el Océano Pacífico y en el Océano Atlántico, puertos en el Caribe, en el Golfo de Cortés. La verdad, ahora ya según se le va a cambiar el nombre, es el Mar del Sur, el Golfo de California, tal vez es forma más apropiada. Entonces, Rusia no lo tiene así y permanentemente anda siempre, en el caso de Rusia, ahora que perdió el poder la Unión Soviética, ha tenido que invadir ilegalmente a Ucrania para tener acceso por Crimea al Mar Negro
y así tener acceso al Mediterráneo y tener acceso al mundo. Si Rusia quiere ser una potencia mundial, tiene que tener accesos al mar en varios puntos con objeto de desplegar su formidable marina de guerra y marina comercial. Todas las grandes potencias quieren tener muchos puertos en aguas calientes con objeto de poder tener acceso a las 24 horas del día, los 365 días del año al océano con objeto de ejercer su poder como grandes potencias. Entonces, es muy importante. ¿Cuál sería el poder, los parámetros de México, por ejemplo? Primero que nada, México no se entiende en su geopolítica si no vemos la frontera con Estados Unidos. México tiene una frontera de casi 3.000 kilómetros con Estados Unidos y esto lo hace un país pues, muy codiciado por otras potencias, especialmente en épocas bélicas, fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania quiso pedir al Estado mexicano que si por alguna razón se aliaba a Alemania, México iba a recibir un tratamiento especial después de la guerra. Fundamentalmente, Alemania le reconocía a México la posibilidad de recobrar los territorios perdidos a Estados Unidos. Es evidente, se ve a la vista, a ojos vistas, cuál es el gran problema de México. Su gran problema y su gran oportunidad es la frontera norte. Pero también tiene una frontera sur vastísima que une a dos mundos totalmente distintos, al mundo anglosajón protestante y al mundo de su desarrollo de Centroamérica, el mundo hispánico católico. Ese es un gozne muy interesante. México simultáneamente tiene contacto con el Océano Pacífico, con el Océano Atlántico, simultáneamente, y al mismo tiempo con el hemisferio norte y con el hemisferio centroamericano. Esto le da a México un enorme potencial geopolítico de relaciones, de contactos, de influencias y también el inconveniente de las migraciones. Hoy por hoy, México sufre un problema de migraciones, no solamente centroamericanas, latinoamericanas, sudamericanas, inclusive extracontinentales, precisamente por su ubicación geográfica. La gente quiere ir de Haití para Estados Unidos, tiene que cruzar el Caribe, irse a Belice, de Belice irse a Guatemala, de Guatemala cruzar a México, y México cruzar para Estados Unidos. Así es que una ventaja geopolítica que sería la frontera con Estados Unidos se convierte también en una desventaja enorme, porque es el camino obligado para todos los migrantes que quieren entrar ilegalmente a Estados Unidos. Entonces, estamos viendo que aquí tenemos las dos facetas. Una vez más, observando la geopolítica, que es un instrumento que yo siento que urge en nuestro país, no solamente a nivel nacional, urge una geopolítica estatal, una geopolítica por regiones, una política una política por disciplinas. Yo estoy seguro que el combate al crimen organizado, que es una de las grandes materias pendientes para México, sería mucho más sencillo cuando hubiera un concepto de geopolítica regional, una geopolítica policial en cada estado sería lo óptimo y sería sensacional para poder combatir con eficacia al crimen organizado. Es que hay un reto enorme en nuestro país, en nuestra generación, en ustedes mismos, en el tema del crimen organizado, y eso se puede ver si perciben cuál es la singularidad del estado de Hidalgo. Hidalgo es un estado como Afganistán, que no tiene acceso al mar, y está rodeado de estados de la Federación. Habrá que ver cuál es la naturaleza de los estados de la Federación, cuáles son las características de cada uno de los estados, con objeto de ver cuáles son los potenciales influencias que puede tener positivas y no positivas por parte de sus vecinos contiguos. Es muy importante que veamos eso y que lo estudien ustedes, lo analicen, y ojalá y algún día se impusieran esos estudios de geopolítica en todo el territorio nacional. Ojalá, porque eso nos permite resolver muchísimo, anticiparnos a los conflictos como lo hacen la mayor parte de las grandes potencias, que saben exactamente de qué pie cojea cada país a partir de su geología.
de su geografía, de su historia, cuáles son los prejuicios que tiene el país, cuáles son las fobias y las filias que tiene cada país en su trato con el exterior. Así es que yo sí recomiendo muchísimo que ustedes como estudiosos de sus disciplinas puedan contar con un análisis geopolítico no solamente de la República Mexicana, sino también una geopolítica de el bellísimo, riquísimo Estado que ustedes son parte. Así es que estoy segurísimo que así va a ser. Ahora, pasaremos ahora al tema de la historia. La geopolítica es una combinación de geografía, historia y diplomacia. En el caso de los estados, no tiene su diplomacia propia en virtud de que la diplomacia es una actividad que está reservada al gobierno federal. No, el gobierno de Sonora no puede tener relaciones directísimas con una potencia extranjera. Lo hace el Estado federal, pero no lo puede hacer un estado de la República, por muy libre y soberano que sea. Lo mismo pasa con Estados Unidos. El Estado de Texas no puede tener relaciones diplomáticas con Holanda, o con Francia, Italia o con México. No puede. Entonces, que la única limitación de los estados nacionales, de los estados de la Federación en México, es precisamente el hecho de que no pueden tener relaciones directas, políticas, con potencias extranjeras. Esa es la única limitación de acuerdo con la Constitución. Es muy claro que lo tengamos en mente siempre. Y eso no quiere decir que los estados no ejerzan una de las funciones más importantes, que es la protección de sus ciudadanos que están en otros países. Es muy interesante ver cómo uno de los pocos estados que tiene una política sistemática de atención a sus migrantes es el estado de Hidalgo. Yo recuerdo perfectamente bien, como cónsul general en Dallas, que teníamos un grupo grandísimo de migrantes hidalguenses, y teníamos una hidalguense trabajando con nosotros en esa área, la señora Dolores Cabrera de Parkinson, que jugó un papel fundamental en el fortalecimiento de las colonias hidalguenses en todo el mundo y todo en Estados Unidos, y especialmente en Texas. Así es que hay muchos espacios que se puede utilizar la geopolítica, y una de las cosas es la historia, donde están ubicados sus poblaciones. No es lo mismo un país que México, que tiene alrededor de 14 millones de mexicanos en Estados Unidos, 11 de ellos nacidos en México. Eso le da un alto nivel de riesgo, pero también un alto nivel de posibilidades y de riqueza. El hecho de tener tantos mexicanos en Estados Unidos, tantos hidalguenses en Estados Unidos, es una fuerza enorme que tiene el Estado de Hidalgo y el Estado mexicano. El Estado mexicano tiene una obligación constitucional de defender a los mexicanos en el exterior, y de hecho eso ha llevado de la mano a la conformación de la red consular más grande que tiene cualquier país en Estados Unidos. México tiene 52 consulados en Estados Unidos, de los cuales 20 son consulados generales y los demás son consulados de carrera. Eso es muy importante. Es otra actividad que muy a menudo se nos olvida, la protección de los mexicanos en Estados Unidos. Los mexicanos somos decanos en este asunto, fundamentalmente porque los primeros mexicanos que emigraron a Estados Unidos no cruzaron ninguna frontera. La frontera los cruzó a ellos. Fueron los mexicanos que permanecieron en territorio norteamericano después de que perdimos los territorios después, en 1847, con la guerra con Estados Unidos. Ahí perdimos territorio y perdimos también población, porque había alrededor de 80,000 mexicanos viviendo en los territorios que después fueron parte de Estados Unidos, especialmente Texas, Arizona, Nuevo México, el propio Texas, California. Son estados que originalmente eran mexicanos y son parte ahora de Estados Unidos. Ya no hay tiempo ni espacio para reclamaciones inútiles de territorios. Ya este asunto está perfectamente bien legislado, ya se aceptó internacionalmente nuestra pérdida, y los mexicanos tenemos que cuidar ahora el resto del territorio que está bajo nuestra jurisdicción, que a veces descuidamos. Entonces es muy importante que no descuidemos nuestro territorio.
Entonces, y para eso están ustedes, para hacer un seguimiento cuidadosísimo del tema relacionado con nuestra soberanía. La soberanía, que no sé si lo saben ustedes, viene de los términos latinos, super omnia. Super omnia quiere decir sobre todo. La soberanía, el Estado soberano es aquel Estado que no tiene ninguna fuerza sobre él, más que el Estado de Derecho. Ese es el Estado nacional, es el Estado soberano. Cuando hay un poder arriba de él, en la época de Juárez, antes de la época de Juárez, en que la Iglesia tenía mayor poder que el Estado nacional, entonces no había un Estado soberano. El Estado soberano de México se crea por la ley de reforma en 1857, es cuando México empieza a ser un Estado soberano, super omni. Ninguna otra fuerza que no sea la del Estado. Después el Estado legítimamente constituido a partir de elecciones y de un contrato social muy activo en el cual se respeten los derechos de los ciudadanos y respeto de los derechos humanos. Esto es muy importante. Entonces, ahora vamos a ver ahora con el tema relacionado con Afganistán. Afganistán es un país con el que tenemos relaciones desde hace ya algunos años. El primer embajador de México en Afganistán fue nada menos que Octavio Paz, el gran poeta Octavio Paz. Él fue el primer embajador de México en Afganistán y el segundo embajador fue el servidor de ustedes, fue el primer embajador de México ante la República Islámica de Afganistán. Cuando Afganistán se convirtió en un Estado islámico, fue cuando me tocó a mí. Precisamente por eso vamos a tocar el tema de esa guerra que nos tocó vivir directamente en el lugar de los hechos durante los años que estuve comisionado en el Medio Oriente. Tenemos ahora las grandes lecciones que podemos tener, de esta guerra de Afganistán, que como ustedes saben, recientemente, hace apenas 2 meses, tuvo un final infeliz para Estados Unidos y infeliz para los afganos también, porque después de 20 años de guerra con la gran potencia del norte, en la que gastó alrededor de $2.2 trillones en esa guerra, 2.2 trillones de dólares, es decir, 2.2 millones de dólares en Afganistán, en esa guerra totalmente inútil, que terminó con muchísimas bajas en Estados Unidos, más o menos 4,000 soldados muertos norteamericanos y alrededor de 1,5 millones de ciudadanos afganos, víctimas inocentes de esta guerra interminable, que afortunadamente ya acabó para nosotros. Pero ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de esa guerra ya terminada, cuáles son las lecciones para México. Una de las lecciones más importantes es el conocer profundamente el derecho de gentes o el derecho internacional. Es muy importante saber exactamente cada uno de nosotros en nuestras actividades distintas, los policías en la suya, los jueces en la otra, los diplomáticos en la suya, los militares en la suya, conocer exactamente cuáles son las geopolíticas, la percepción que tienen de cada uno de los países del mundo, cuál es la percepción que tenemos de los vecinos del sur, qué percepción tenemos nosotros de Guatemala, de Belice, los 2 vecinos en el sur de México. Tenemos que tener una idea muy clara de cuáles son sus pretensiones, cuáles son sus historias, cuáles son sus debilidades, con objeto de mejor negociar con ellos tratados de límites, tratados de asistencia en cuestiones agropecuarias, tratados relacionados con migrantes. Es muy importante que sepamos exactamente cuáles son los puntos, las líneas rojas que tiene cada país con el que tenemos relaciones en el mundo, con objeto de saber exactamente cómo se van a comportar frente a los retos que nosotros les podamos ofrecer en los años por venir. Entonces, muy interesante utilizar permanentemente la geopolítica. Les recomiendo que lo utilicen de forma permanente, que vean mapas, que yo tengo la debilidad de estar viendo mapas todo el día, me fascinan los mapas, precisamente porque los mapas me dicen mucho sobre las condiciones, sobre la riqueza, sobre la pobreza, sobre los retos grandes y pequeños de cada país. Habrá que ver su religión, hay religiones
muy tolerantes con otras. Hay otras religiones que son un poco más estrictas por lo que respecta a la religión, no aceptan vinculaciones con otras religiones. Otros, caso mío, pues yo no creo que haya religiones buenas ni malas. Todas las religiones son apropiadas para cada uno de los países, de acuerdo con sus climas, con sus historias, con sus ubicaciones geográficas. Así es que yo tengo la impresión de que para nosotros no debía ser un problema. Para los musulmanes, especialmente los musulmanes sunitas y shias, sí son un problema grande y tenemos que verlos con forma diferenciada y con mucha atención y verlos como lección. No podemos descuidar absolutamente ningún indicador de los países. El indicador de religión, indicador de Producto Nacional Bruto, el indicador de su historia, nos dan una idea clara de cómo son los estados. Nunca interactuar con un estado si no lo conocemos perfectamente bien. No hay nada peor que ir a vender productos mexicanos a Arabia Saudita, yendo con las mujeres con la cabeza descubierta, viendo a los hombres cruzando la pierna frente al rey de Arabia Saudita. Hay ciertos principios y ciertas prácticas que los países son muy rigurosas y tenemos que respetarlas. Si ustedes van a otro país, tienen que respetar las reglas del juego, como queremos que respeten los extranjeros las reglas del juego de los mexicanos. Es muy importante conocer exactamente. Por eso la geopolítica es tan importante y quiero dedicarle mucho tiempo al tema de la geopolítica, porque yo estoy convencido de que es la clave de una política exterior sana, de una política interior sana, de una exitosa vinculación comercial, de una vinculación académica, una buena interacción en diferentes campos, el campo de la medicina, saber exactamente que hay países que piensan más que otros en el tema de que para curar a alguien su cuerpo hay que curar antes su alma. Hay que recordar que México es de esos países. Tenemos una palabra que utilizamos muy a menudo irresponsablemente, como es apapache. El apapache quiere decir curar el alma. El abracito que le damos a alguien es curándole el alma, con objeto de quitarle parte de los motivos que tiene para estar enfermo de su cuerpo. Dicen los antiguos mexicanos que todas las enfermedades tienen su base en disfunciones espirituales. Resentimientos, envidias, celos, todas esas cosas son las que hacen que nosotros nos enfermemos. Por lo tanto, la única forma de curar las enfermedades de forma profunda es curando el espíritu. Y para curar el espíritu hay que apapachar. Una palabra que solamente utilizan en México, en virtud de que es de origen náhuatl, y significa exactamente lo mismo. Curar el alma. Es muy importante para los mexicanos. Si usted llega con esto a decírselo a los canadienses, pues van a creer que está usted haciendo brujería. Pero para nosotros es muy importante que tengamos la idea clarísima de cómo funcionan las culturas y cómo les han funcionado las culturas a los diferentes países. Vamos a ver ahora el tema relacionado con el tema del famosísimo terrorismo. El pretexto que utilizó Estados Unidos, la Gran Bretaña, España, para invadir a Irak y después a Afganistán, fue precisamente el hecho de que se acusa al mundo islámico de propiciar el terrorismo. Y yo les platicaré a ustedes en forma muy breve, y no en forma académica ni nada de esto, simple y sencillamente platicadito con ustedes, el tema relacionado de cómo es que sucedió todo este asunto del famoso terrorismo islámico. Y todo eso se debe fundamentalmente a malos entendidos desde 1979. En 1979 pasó una cosa que es muy interesante. Hubo una gran revolución en Persia. Irán pasó un gran acontecimiento en Persia que nos llevó a precisamente a vivir las etapas que estamos viviendo en nuestras vidas. Una cosa que es muy importante, cada vez que tengan ustedes, el segundo aprendizaje es este, cada vez que tengan ustedes un reto mayúsculo, vean cuáles son sus orígenes, cuáles son sus causas, porque si no entendemos las causas, no entenderemos las consecuencias. Entonces, todo
lo que hagan o dejen de hacer tiene consecuencias. Sobre todo si son autoridad, sobre todo si se dedican a la fuerza pública, sobre todo si se dedican a impartir justicia. Es muy importante saber cuáles son las causas de los fenómenos. El caso de este, ¿a qué se debe? ¿Por qué apareció Al-Qaeda? ¿Por qué apareció el Talibán? ¿Por qué apareció el ISIS? ¿Por qué existe este mal llamado terrorismo islámico? Se debe fundamentalmente a un mal entendimiento sobre la historia. Alguien tomó una mala decisión en la historia, fundamentalmente en 1979, cuando la revolución de los ayatolás en Irán, el arribo a Asia de un régimen clerical asustó enormemente a la Unión Soviética, que tenía muchísimas repúblicas, parte de su poderío enorme, muchas repúblicas en Asia Central, que tenía mucho miedo de perderlas con la influencia del invadir un país soberano. Invadió la Unión Soviética con su ejército rojo, con objeto de evitar que se esparciera en el centro de Asia la idea del activismo islámico. Hicieron eso y ¿qué es lo que sucedió después? Después, los Estados Unidos vieron en ese error estratégico de la Unión Soviética un punto de debilidad. Nos están mostrando con sus hechos que tienen enorme terror del movimiento islámico. Quiere decir que sus repúblicas islámicas en el centro de Asia son muy vulnerables. Por lo tanto, ¿por qué no aprovechamos esta ocasión para combatirlos en Afganistán y infligirles una derrota como la que nos infligieron a nosotros los vietnamitas en la expulsión de las tropas norteamericanas en Saigón en 1974? Ya los norteamericanos habían sido corridos antes también por otro país pequeñito, por Vietnam, habían sido corridos a ellos y los franceses. Los franceses fueron antes en Bien 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 Phu en 1954, que fueron expulsados por los combatientes vietnamitas. De repente, las grandes potencias se dieron cuenta de que empezaba una guerra distinta, una guerra asimétrica en la cual los países más pequeñitos podían enfrentarse a las grandes potencias y derrotarlas. Eso es totalmente nuevo, un fenómeno totalmente nuevo en la historia de la humanidad, una historia totalmente nueva. Y esto va a suceder también en otras disciplinas paulatinamente. La posibilidad de que ejércitos irregulares empiecen a combatir a los ejércitos regulares va a abrir posibilidades enormes de disrupción a nivel planetario. Por lo tanto, hay que estar muy atentos. ¿Cuál fue la base? ¿Por qué se creó el llamado terrorismo islámico? Por eso, los soviéticos invaden Afganistán para evitar el esparcimiento de la ideología islámica en Asia Central. ¿Y qué sucedió? Los norteamericanos se dieron cuenta que esa era una equivocación y que ellos podían sacarle provecho a la debilidad de los soviéticos y especialmente en un campo tan delicado como es Afganistán. Afganistán, por su ubicación geográfica, ya la vieron ustedes en su mapa, está rodeada no solamente de muchos países pequeños, sino también de grandes potencias. Está rodeada de la India, está rodeada de China, está rodeada de China, está rodeado de Pakistán. Esos tres son potencias nucleares, por lo tanto, es el dominio del control del centro del tablero mundial, que es Asia Central. Asia Central es el tablero del ajedrez mundial. Ahí se juegan las piezas como que fuera un gran partido de ajedrez. Entonces, los soviéticos se dieron cuenta de que no podían perder Afganistán, invadieron Afganistán. Los norteamericanos se dieron cuenta de que los norteamericanos habían invadido Afganistán en una guerra que les iba a costar inclusive su existencia. La Unión Soviética empezó a destruirse, a desaparecer precisamente cuando se le ocurrió a Brezhnev invadir Afganistán. Entonces, de ahí viene la respuesta de Estados Unidos. Para los norteamericanos, vamos a sacarle provecho al movimiento que hizo, equívoco que hizo la Unión Soviética a partir de apoyar a combatientes islámicos de todo el mundo a
a correr a las tropas soviéticas de Afganistán. Y lo hicieron. Se les ocurrió entonces encomendarle a algunos aliados suyos del mundo musulmán, especialmente a Bin Laden, que era en esa época aliado de ellos, a que organizara un gran movimiento mundial con todos los musulmanes del mundo para atacar a la Unión Soviética, diciéndole que la Unión Soviética era enemiga de todos los musulmanes del mundo. Entonces, Estados Unidos proveyó de un listado muy cuidadoso de nombres de los musulmanes de todo el mundo, con objeto de que se pudiera convocarlos a todos a ellos y que se creara todo un movimiento islámico en contra de la Unión Soviética. Y lo hicieron. Tuvieron éxito. Pero es así que las tropas soviéticas fueron expulsadas por mujahidines, combatientes islámicos, con pocas armas, pero con el apoyo enorme de Estados Unidos, el apoyo de Arabia Saudita, apoyo de Pakistán, apoyo de las agencias norteamericanas de inteligencia, apoyo del Tesoro norteamericano con financiamiento en armas y todo, y lograron correr a la Unión Soviética. Pero ¿qué pasó después de esto? En cuanto se corrió a la Unión Soviética, 10 años después, en una guerra inútil, ¿qué pasó con esto? Los norteamericanos se dieron cuenta que la Unión Soviética había caído en la trampa, que había empezado a desmoronarse y a extinguirse. Tan es así que el movimiento talibán, el movimiento Al-Qaeda y después el ISIS son movimientos que surgen del apoyo norteamericano a los mujahidines que querían combatir a la Unión Soviética, que a su vez había cometido el error de invadir Afganistán, que a su vez era parte de la estrategia para neutralizar al recién régimen clerical de Irán. Entonces es muy importante ver cómo se va concatenando la historia. Es muy característico, tienen que ustedes que estar viendo permanentemente cómo se concatena la historia. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo de cómo se concatena la historia es el hecho de Texas. Texas, desde un principio los mexicanos sabíamos, desde el principio, pues, antes de ser inclusive país independiente, que a los norteamericanos les interesaba Texas. Les interesaba Texas fundamentalmente porque Texas les impedía ser una potencia completa en el continente. Querían ser una potencia continental y para eso les estorbaban los territorios indios, por eso se apoderaron de ellos. Les sobraban los territorios mexicanos, se apoderaron de ellos en la guerra del 47. Les sobraban la potencia española por excelencia en esa época, que tenía varias colonias, especialmente en Cuba, en Puerto Rico, en Guam, en Filipinas. Le arrebataron a España sus colonias, con objeto de hacerse grande. Estados Unidos tuvo un proyecto de vida desde el principio, desde que eran 13 colonias arrumbadas en el este de Estados Unidos, un pequeño grupito de colonias que venían de Holanda, venían de Inglaterra, la mayor parte de ellos eran protestantes. Se dieron cuenta de que la única forma de ser una gran potencia era con un plan de ruta, una hoja de ruta. Y la hoja de ruta la hicieron por medio, y apareció, porque además fueron muy transparentes y la hicieron pública. Se llama la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una doctrina que habla de cómo Estados Unidos se va a extender por el mundo y que tiene la gran vocación, decían ellos, de ser la potencia que proteja a la democracia en el mundo y que esparza el pensamiento de las democracias en el mundo. Se impusieron esa obligación como que ellos tuvieran el derecho de encontrar en la democracia a la tipo norteamericano con burritos y elefantitos como la solución para los problemas de todos los países del mundo. Esta falta de este concepto muy poco claro y totalmente falso les ha funcionado muy bien. Ellos se han convertido en la democracia ejemplar, dicen ellos, a ser imitada. Y por lo tanto, siempre andan buscando ver cómo esparcen esa democracia a partir de invasiones y guerras extranjeras. México ya
ya no necesitó eso porque ya México había copiado el sistema político norteamericano y México, en el fondo, cuando nació como país independiente, optó por la República Federal a la usanza norteamericana. Pero es lo que quieren hacer los norteamericanos en Asia, en África, en todos lados. Y es lo que quisieron hacer con Afganistán. Hicieron que, caído el régimen del Talibán, que fue el régimen que protegió a Saddam, dijeron ellos, a Bin Laden. No lo entregó a Bin Laden precisamente, y Estados Unidos por eso derrumbó al régimen talibán la primera vez, y 20 años después el talibán se había ido, fueron expulsados. Combatiendo a Estados Unidos en Afganistán, logró recuperar el poder en Afganistán y ahora son los líderes indiscutibles de Afganistán. El talibán, el viejo enemigo de Estados Unidos, al que corrió violentamente hace 20 años, ahora está en el poder una vez más. En pocas palabras, la gran potencia no pudo con un pequeño grupo de mujahidines, de combatientes. Esto nos habla abiertamente de que ha cambiado totalmente el patrón de desarrollo en Estados Unidos, el patrón de su influencia, y ahora paulatinamente da muestras inequívocas de pasar una etapa tal vez de declive, porque cuando ya dos grandes pequeños países, como es el caso de Vietnam y de Afganistán, lo expulsan de su territorio en forma vergonzosa, esto significa abiertamente de que tienen que cambiar de papel en el mundo, y los primeros que han de estar preocupados por este triunfo de los mujahidines y del triunfo del talibán es precisamente Estados Unidos. En pocas palabras, estamos viendo hoy por hoy para ustedes cómo la interconexión de la historia, la importancia de la geopolítica. Están viendo ustedes que es muy importantísimo saber exactamente interpretar. Y esto es una disciplina que se puede fomentar, se puede crear de forma casi espontánea. Necesitamos grandes elementos para poder analizar cuáles son las consecuencias y cuáles son las causas de los movimientos. En el caso de Texas, como le dije, Texas, ¿cuándo se perdió Texas? Se perdió Texas cuando México declaró que era una república centralista en la época de Santana. Eso fue lo que provocó que los tejanos se declararan enemigos del régimen mexicano y pidieron la independencia de México, precisamente cuando los convertimos en una república centralista. ¿Por qué? Porque ellos tenían miedo de perder como federalista los privilegios que tiene la independencia, la autonomía de los estados de la federación. Entonces, quiere decir que cada acto que se comete en la historia, cada acto que se comete en la guerra, cada acto tiene sus consecuencias. Eso es muy importante que sepan. La gente de la ley sabe perfectamente bien que cada decisión que tome, generalmente siempre bien orientada por sus jefes, es una decisión que va a tener consecuencias. Esperamos que sean siempre positivas, pero es muy claro es muy importante que lo tengan muy claro, muy en vista. ¿Cómo andamos de tiempo, doctora Mercedes? Muchísimas gracias. Pues ya es necesario como para cerrar, si tiene algún otro comentario nada más para concluir su participación, embajador, por favor, muchas gracias. Bueno, nada más quisiera solamente el último parrafito, que es un poco el mensaje que quiero terminar. Aquí viene una cosa. En pocas palabras, para poder ser gran potencia, y México pretende ser algún día gran potencia, necesitamos muchas cosas. Fundamentalmente, conocer perfectamente bien a nuestras contrapartes en el mundo. Si los norteamericanos hubieran tomado la libertad de estudiar mejor cómo son los musulmanes, qué piensan los musulmanes, qué priorizan los musulmanes, hubieran dado una leída mínima, aunque sea al Corán, no hubieran cometido los errores que cometieron, enormes, por soberbia.
La soberbia es lo que hace que la gente no desprecie al adversario. A todos los adversarios hay que darles el mismo valor. Todos los adversarios son peligrosos y hay que verlo con mucha atención. Si Estados Unidos hubiera sido capaz de conocer mejor el Islam, no hubiera invadido Afganistán, no hubiera invadido Irak, no hubiera escogido a Islam como el enemigo a vencer en esta época en que andan buscando siempre buscar algún enemigo en turno. Así es que ¿qué hay que hacer desde el punto de vista macro en México? Evitar ser el enemigo en turno de Estados Unidos. Muchísimas gracias y cualquier pregunta me pongo a su disposición. Embajador Ángel Luis Ortiz Monasterio Castellanos, mil gracias por su excelente exposición. Le agradecemos su invaluable colaboración con esta Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. De igual forma, agradecemos a todas las personas presentes durante esta transmisión y los invitamos a estar pendientes de todas las actividades que llevamos a cabo a través de nuestras redes institucionales. Muchísimas gracias por su presencia, embajador. Un placer haber escuchado y que nos haya hecho el favor y el honor de colaborar con esta Procuraduría. Seguimos en contacto y al final de cuentas les deseamos a todas y a todos una exitosísima tarde. Muchísimas gracias, embajador. Muchísimas gracias a los participantes, muchísimas gracias por su presencia y un especial agradecimiento a usted, doctora, por su generosidad, por su economía y, desde luego, mis saludos al señor Procurador General del Estado de Hidalgo, por favor. Muchísimas gracias.